dándole la apertura, la bienvenida a los. Buenas noches a todas, bellas almas, semillas estelares. Bienvenidos todos a nuestra reunión semanal, hoy domingo 14 de mayo, día precioso de las madres. Felicidades a cada una de las madres que representan este grupo en especial y les enviamos esas energías de amor y luz a cada uno con mucho amor. En esta noche, bueno, como ya teníamos anunciado en nuestra invitación para hoy, vamos a tener un tema bastante interesante con nuestro invitado especial, Germán Eugenio Restrepo, quien va a estar acompañado, ¿verdad? Esa es mi confianza con los seres de la raza blanca, esos seres en la cual él siente esa presencia constante en su vida, aún en sus sueños. Bueno, en esta noche ellos van a traer la sabiduría en apoyo para él, para compartir ese tema que él ha tenido siempre en su corazón y que de una manera efusiva me expresó: Alex, yo quiero en verdad compartir este tema con este grupo. Y de verdad, bueno, me ha complacido mucho su iniciativa, también como ha compartido otros temas, ¿verdad? Como ya hemos eh, participado en otras reuniones con Germán Eugenio hablándonos de los sueños. Y en esta noche, bueno, como ya lo dije antes, su tema es referencia al amor. Yo espero que todos, bueno, abran su mente, su corazón, para recibir, ¿verdad? Una nueva perspectiva, una nueva enseñanza, ¿verdad? Que surge en el corazón de años de observancia, de investigación, y que Germán mismo más adelante ahora nos va a explicar cómo llegó a ese punto de poder sentirse en confianza y hablar de este tema, que no es tan fácil abordarlo, pero él con mucha táctica y bueno, con la ayuda de los seres de luz, nos va a guiar esta noche en este tema tan especial. Así que bueno, Germán Eugenio, bienvenido una vez más y te damos la bienvenida como grupo en especial. Y te deseamos que, bueno, nos lleves a ese portal desconocido que muchos temen y que otros tienen plena confianza de cruzar. Adelante. Muchas gracias, Alex, y un saludo muy especial para vosotros y vosotras, que nosotros hacemos parte de una bella hermandad que ahora pues tratamos de encontrar muchas cosas a través de lo que compartimos en este grupo tan interesante y tan selecto, ¿sí? Eh, este tema de hoy lo he titulado La muerte, ese otro camino. Y esta charla está dedicada muy especialmente a un gran amigo que ya falleció, que se llama Carlos Villalobos. Luego hablaré de él porque fue un hombre muy importante en mi vida, especialista en tema de regresiones y demás, autor de varios libros. Y obviamente vamos a dedicar también esta charla no solamente a vosotras y a vosotros y a Alex, sino también a la raza de los seres blancos que desde la luz preguntan por nosotros. Bueno, yo les quiero ser muy honesto en lo que voy a plantear aquí y les voy a referir para que ustedes tengan eh, un fundamento de lo que nosotros hemos adelantado como un proceso serio de investigación con respecto a la muerte. Primero que todo, el libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche. Con este libro hay una anécdota muy interesante y es que es para mí muy telúrico porque hube de leerlo cuando estuve 17 días hospitalizado porque tuve coronavirus y estuve 3 días en una UCI. Luego les cuento una experiencia interesante que hubo allí, pero cuando uno está enfermo y cuando no hay garantía de volver a la vida y leer uno un libro de estos, eso le marca a uno el alma, ¿sí? Entonces es un libro muy interesante. También lo que yo les voy a compartir esta noche se basa en los textos de Elizabeth
Kubler-Ross y Raymond Moody. Igualmente un autor que me ha gustado mucho, que es Brian Weiss, en su obra Muchas vidas, muchos sabios y A través del tiempo. Yo hace muchos años estuve en el movimiento gnóstico cristiano universal y conocí la obra completa del maestro Samael Aún Weor. Hay dos textos de él muy importantes que me aportaron mucho, que se llaman Más allá de la muerte, y otro que se llama Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Carlos Villalobos, a quien les he mencionado y a quien dedicamos esta charla, publicó varios libros, fue un gran maestro en el tema de las regresiones, y dos obras de él me parecieron muy importantes: Somos una gota de agua y Recuerdos sanadores, que se los comparto. Es este texto muy interesante sobre el tema de las regresiones. Con él hay una anécdota muy interesante y muy llamativa. Nosotros veíamos 1 o 2 veces al año, y alguna vez estuvimos juntos, hace por ahí unos 2 años. Yo lo visité en su oficina y le hice una lectura de tarot egipcio. Fue una lectura muy hermosa y es también una reflexión interesante sobre la muerte. Y me dijo: Germán Eugenio, ese tarot que me has leído es muy lindo, es muy bello, es muy esperanzador. Y me dice: ¿será que de pronto voy a desencarnar? Yo le dije: Carlos, yo no creo. Pero era la visión que él tenía de la muerte, una visión bella, esplendorosa y luminosa. Hay otro texto que me parece muy interesante de Robert Chauart, que se llama El plan de tu alma, que cuenta más o menos cuáles son los acuerdos que hace el alma antes de venir a encarnar. Por ejemplo, nosotros hicimos el acuerdo de encontrarnos aquí en este espacio de internet con Alex y con todas las almas que estamos aquí convocados. En esto que yo les quiero comentar, y por eso lo hago con toda la honestidad, estos son unos textos muy importantes. Entonces tuvimos a lo largo de muchos años un rigor investigativo con relación a todos estos temas, pero también vivencial. Me ha servido mucho todo lo que tiene que ver con los sueños y lo que yo planteé en algún momento sobre los sueños como esa forma de acceder a otra realidad. Y también me ha sido muy importante y relevante el contacto que yo he tenido con personas próximas a desencarnar debido a una enfermedad terminal. Y para entrar en materia, y hablando de los sueños, que esa es mi herramienta de trabajo, les quiero compartir algo muy interesante. Y es una invitación también para que vosotros y vosotras traten de sondear ese inconsciente, porque allí hay muchas cosas importantes. Este sueño yo lo denominaría un sueño con el yo cuántico, ¿sí? Resulta que en este sueño yo me encontraba en compañía de mi señora madre. En el sueño yo empiezo a sentir que todo se mueve como un vaivén y me siento un poco mareado. Entonces me siento en una cama, mi madre me va a hablar y yo le digo: no, madre, no me hables, déjame, que quiero hacer una meditación y quiero entrar en contacto conmigo mismo, con mi yo más profundo e interior. Y yo efectivamente en ese sueño me interiorizo y pierdo la noción de todo. Pero miren que aquí se da un hecho bien interesante. Siempre en lo que nosotros conocemos como oración, como meditación, todo va desde aquí hacia allá, de aquí al mundo de los sueños, de aquí a lo supraterrenal. Pero en este caso era mi otro yo desde allá, tratando de entrar en contacto con el Germán Eugenio, que en ese momento se encontraba dormido
y se encontraba descansando. Este sueño fue un sueño muy liberador y eso empieza a mostrarnos todo lo que los sueños tienen para nosotros, lo que nos pueden revelar y lo que nos pueden enseñar. Y el sueño empieza a convertirse para nosotros en otro mundo, en otro universo, en otro lenguaje, en una simbología encriptada. Ahora bien, cuando empezamos a tocar el tema de la muerte, tenemos que afrontar necesariamente el escenario de la vida. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cuáles son los valores que definen nuestra existencia? ¿Quiénes somos realmente? ¿Por qué estamos aquí? Y la gran pregunta que se hacía un gran maestro de sabiduría que yo he admirado profundamente, George Ivanovich Gurdjieff, que decía, ¿por qué estoy aquí? Es una pregunta muy bella y muy profunda. Entonces, primero que todo, la muerte genera un trasunto con nuestra propia identidad. ¿Cuál identidad? El profesional que somos, la tarjeta de crédito que tenemos, el desempeño laboral que poseemos, lo que piensan los amigos de nosotros, la familia, etc. Entonces, lo primero que sucede con la muerte es que se extingue esa identidad. Y la pregunta es, cuando se extingue esa identidad, ¿qué queda realmente de nosotros? Entonces, es cuando nosotros tenemos necesariamente que llegar a ese trasunto del alma o el trasunto del espíritu. Y viene otra pregunta. ¿En qué gastamos nosotros nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Entonces nos encontramos con algo que tiene que ver, y que lo han llamado así los sociólogos, como la alienación de la sociedad de consumo. Estamos totalmente alienados, enajenados en el consumismo, en la televisión, en los medios masivos de comunicación, en las noticias mentirosas, en otras palabras, en la manipulación. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en nuestra sociedad? Que a través de la educación del hogar, de la misma universidad y de la misma cultura que se nos impone, nos están inconscientemente diciendo que seamos acumuladores de riquezas, que nos preocupemos más por el tener que por el ser, que creamos más en el mundo de la apariencia que en el mundo de la realidad. El punto de la importancia de la energía femenina cuando una mujer presta eso, si tú te has Perdón, Germán. ¿cuál es? Dime. No, adelante, había una interrupción. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es que invertimos todo lo que la vida es para nosotros en la adquisición de baratijas y de oropeles que no tienen ningún significado. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo es nuestra vida? ¿Qué es lo que para nosotros tiene permanencia y significado frente a una cultura que niega la trascendencia del hombre, que niega la verdad, que niega la presencia de los hermanos mayores que nos vienen a visitar en estos momentos de crisis? Entonces, concluimos simplemente que se nos ha condicionado para ser acumuladores, acumuladores de afectos, de riqueza, de cosas, de objetos, de libros, pero acumuladores. Y llegamos aquí a un punto que es bien interesante y que es una extravagancia de la cultura. Es la gran diferencia que hay entre ser y parecer. Esta cultura nos matricula en la escuela del parecer, de la apariencia, de la mentira y del engaño. Y ahí vivimos. Y lamentablemente hay personas que se tienen que demorar toda una vida para llegar a concluir que fueron engañadas y que fueron manipuladas. Pero nunca es tarde, porque ese es un latido permanente de la conciencia y de las grandes transformaciones que estamos sintiendo en la actualidad.
Y miren ustedes que cuando nosotros hablamos de nacer y de morir, eso no nos dice nada, absolutamente nada. Cuando son los dos extremos más importantes de una existencia. Nacemos y no sabemos por qué nacemos. Entonces, a lo largo de nuestra vida, tenemos que investigarlo, tenemos que entenderlo. Y luego morimos y tampoco sabemos por qué morimos. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención de un pensador de la antigüedad, que es Epícteto, y él decía, cuando vivimos, la muerte no existe. Cuando morimos, tampoco, porque no la sentimos. Mire qué interesante. O sea, nosotros vivimos como en una burbuja, en un paradigma que muy pocos se atreven a descifrar y a tratar de profundizar en él. Ahora, vamos hilando un poco más delgado. Más adelante vamos a encontrarnos con un tema que yo creo que es el que más nos interesa, que hay más allá de la muerte. ¿Qué nos espera al otro lado? Si es que verdaderamente nos espera algo. Yo tengo la certeza de que nos espera un mundo maravilloso. Y eso yo lo he corroborado a través de los sueños, y esto lo digo en nombre de mi propia verdad. Le tememos a la muerte por una razón muy sencilla, porque no sabemos quiénes somos. Eso es bien interesante. Nosotros no sabemos que somos seres inmortales, que tenemos adentro de nosotros mismos una bella y esplendente divinidad, que hubo un destino para nosotros, una razón para que estuviésemos acá. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender que el miedo a la muerte es una fantasmagoría más, y que es una imposición de la cultura, porque esa es una manera de manipularnos. Cuando nosotros oímos hablar de la muerte, es algo tenebroso, que tiene que ver con el infierno, nos vamos a condenar. Allá nos espera la paz y la mocha con Satanás, porque nos van a sacar absolutamente todas las culpas que acumulamos a lo largo de la vida. Y eso no es ni la muerte, ni eso tampoco es la vida. Practicar una reflexión sobre la muerte es practicar un canto a la libertad. La muerte no es escabrosa. Yo respeto profundamente las creencias de las personas y respeto sus credos. Nunca he sido dogmático, porque pienso que el dogmatismo le ha hecho mucho daño a la humanidad. Y hay algo aquí bien interesante. ¿Por qué no intentamos amar la muerte? La etimología de la palabra amor es sin mor, muerte, sin muerte. Es decir, si nosotros aprendemos a amar la muerte como nuestra sombra, como una parte de nuestra vida, empezamos a entender y a desentrañar el gran misterio que coloca el universo frente a nosotros con la muerte. Y cuando nosotros amamos la muerte, podemos empezar a prepararnos para morir, a prepararnos para partir. Y aquí aterrizamos en algo muy interesante. El no apego. Entonces, hay que ir rompiendo esas amarras con el mundo material. Disfrutemos de la vida, del amor, de la música, de los amigos, de un buen vino, de un libro, de un poema, de una compañía. Hagámoslo con profundo amor, pero sin apego. No hay que hablar del desapego, porque el desapego es algo forzado. Hablemos del no apego, como lo sugerían los budistas. Engañosamente, la cultura, la educación y las creencias de nuestro entorno nos dicen que nos están preparando para vivir. Eso es una mentira. Nunca nos prepararon para vivir.
así como tampoco nunca nos prepararon para morir. Y esto nos aterriza en algo bien interesante, que es que estamos necesariamente en una cultura necrofóbica, de miedo a la muerte, de pavor a la muerte y de negación a la muerte. Entonces son escollos que afectan la vida espiritual. Y hay una actitud muy mentirosa y muy hipócrita frente a la muerte, y que hay que desenmascararla. Hay que quitarle ese ropaje de mentira. Cuando yo era un adolescente, presentaban una serie los sábados por la noche que se llamaba Enigma. Era un programa de media hora de temas así como los que nos gustan a nosotros. Y hubo uno que me llamó mucho la atención. Imagínense ustedes en un sepelio, en una casa de velación, un fulanito de tal que se murió, y todos van allí a dar el sentido pésame, a hablar del muerto. Entonces, en el centro de la sala están los arreglos florales y el féretro con el cadáver de la persona que falleció. Entonces, la tapa del ataúd está levantada y cada uno va a mirar a la persona desencarnada, al muerto. Y miren esto lo interesante. Cuando alguien se asoma a ver el muerto, se asombra porque se ve a sí mismo ahí y mira a todo el mundo con miedo, pero guarda silencio y se va a tomarse una aromática o un café. Viene otra persona y se encuentra exactamente con lo mismo. Todos se ven ahí, en ese féretro, pero todos guardan silencio, porque esa es la mentira prefabricada que ha construido la cultura con respecto a la muerte. Porque alguno de esos personajes y todos hubiesen despertado. Oye, ¿tú qué viste ahí? ¿Te viste a ti mismo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero siempre es la mentira, y por eso hay que generar una contracultura de la verdad, una contracultura del amor a la muerte, de asumir una postura estoica frente al proceso de la desencarnación. Y miren, por ejemplo, esto está hermanado con la medicina oficial. La medicina oficial nuestra es una medicina sin alma. Una vez me senté a conversar con unos estudiantes de medicina y me quedé horrorizado cuando me decían que estaban en clases y que estaban estudiando anatomía y fisiología, y cuando les pregunté por el alma me dijeron: eso no tiene comprobación científica. Esos son los médicos del futuro, mis queridos amigos y amigas. Ahora, aquí viene un tema muy interesante. Nosotros, si vamos a abordar el tema de la muerte desde el punto de vista filosófico, bioético, espiritual y metafísico, tenemos que hacer referencia, y solamente les menciono esto tangencialmente. Ya cada cual de vosotros y vosotras hará lo correspondiente. Hay que ponerle mucho cuidado a la naturaleza de la mente. Por eso los grandes maestros de sabiduría, desde tiempos inmemoriales, nos están enseñando a controlar la mente. No es que la mente sea mala, sino que es muy maleducada y muy intempestiva. Se le podría aplicar esa canción de Julio Iglesias, de mi generación, que se llama A veces sí, a veces no. Esa es la estructura de la mente. Entonces, tenemos que aprender a conocer la naturaleza de la mente, porque cuando nosotros desencarnamos, la mente también se disuelve. Entonces, ¿qué es lo único que queda? La conciencia. Entonces, la mente es un instrumento importantísimo en este proceso de la desencarnación. Pero ese es puro con tipo de niña. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a la muerte, pensamos también en todas las mentiras prefabricadas a su alrededor, en todo lo que nos han inoculado a lo largo de los siglos y en las mismas religiones. Porque todas las religiones que provienen del Imperio Romano
son religiones que han generado el sentimiento de culpa, el sentimiento de pecado y sentimientos que llevan al ser humano prácticamente a renegar de su propia naturaleza. Y ahora les muestro por qué razón esos sentimientos de culpa o el concepto de pecado le hacen tanto daño al alma en ese proceso de tránsito de este plano a otro plano de conciencia. Por lo tanto, ni culpa, ni conceptos de pecado, ni cargos de conciencia. Hay que aniquilar ese concepto tan atroz y tan cruel de el pecado original. ¿Cuál pecado original? ¿Quién lo dijo? Las religiones surgidas al amparo del Imperio Romano, que son religiones castrantes y que van en contra de nuestra propia naturaleza. Ahora bien, cuando yo muchas veces conversé con Carlos Villalobos, me hablaba de las regresiones que él hacía y cómo personas volvían a otra vida, como también lo enseñaba Brian Weiss, y precisamente el escollo, la encrucijada y el abismo estaba en el sentimiento de culpa y en el sentimiento de pecado. Hay que proscribir eso del corazón del hombre. Nosotros somos divinidad y estamos con el Padre eterno. No se nos olvide que este mundo está regentado por Satanás y por un demiurgo que prácticamente crucificó al Hijo del Padre. Engañó al Verbo solar. Pero aquí estamos nosotros firmes en un camino de ascendencia hacia nuestra propia luz. Ahora bien, en el libro tibetano de la vida y de la muerte, y aquí me parece que hay algo muy interesante. Esto que yo les estoy planteando, que lo hago con profunda humildad, me perdonan a veces que sea vehemente en lo que digo, pero es que es algo que me sale del corazón. Aquí están conciliados aspectos que tienen que ver con concepciones de la muerte de Oriente y con concepciones de la muerte de Occidente. Es decir, estamos llegando a una síntesis importantísima en estos tiempos de grandes develaciones. En el libro tibetano de la vida y de la muerte se habla de los bardos. Bardos son como los momentos que puede ser la vida, la muerte, etcétera. Pero, por ejemplo, está el bardo de la vida, solo eso, la vida. Viene luego el proceso de la muerte y la muerte en sí. Posteriormente viene un tercer bardo, que es el periodo proveniente después de la muerte, después que se desencarna. Y el cuarto bardo es el bardo del renacimiento, o que llaman en el Tíbet el bardo del devenir. Siddhartha Gautama, el Buda, dijo algo muy interesante dentro de sus más luminosas enseñanzas. Hay que utilizar la vida para prepararnos para la muerte. Es decir, la vida como un proceso de conocimiento que nos enseñe a morir. Ahora, si no estamos preparados para la vida, tampoco estaremos preparados para la muerte. Y como decía el maestro Samael Aun Weor en alguno de sus libros, la muerte es una operación matemática. Terminada, solamente quedan los valores. Y aquí entramos en algo muy interesante, y es que nos morimos y desencarnamos y nos llevamos con nosotros los valores que hemos construido de vida en vida y que reposan en lo más oculto y sagrado de nuestra conciencia. Ahora bien, ¿cuál es el planteamiento que para mí es importante? Y les quiero hacer dos referencias. Esto tiene mucho que ver
con el pensamiento de Carl Gustav Jung en su obra Psicología y Alquimia. Él hacía referencia a modelos arquetípicos de iniciación. Modelos arquetípicos de iniciación. Y un modelo arquetípico de iniciación era simplemente un proceso mediante el cual se pasaba de un estado de conciencia a otro. ¿Y por qué les estoy haciendo referencia a esto de estos arquetipos que se llaman modelos arquetípicos de iniciación? ¿Qué es una iniciación? Cuando yo estuve en la escuela gnóstica y posteriormente en la masonería del rito escocés antiguo y aceptado, encontré un aspecto muy importante. Para pertenecer a una logia o a una escuela de conocimiento, la persona que quería ingresar tenía una preparación. Leía, escribía, hablaba con otras personas, recibía especies de tutorías, era examinado y cuando estaba ya debidamente preparado, iba a un ritual que se llamaba ritual de iniciación, con una gran solemnidad, con aspectos esotéricos y metafísicos muy profundos, con una indumentaria especial. Y antes de la iniciación estaba ayudado por una persona que era como un padrino, un hierofante, alguien que estaba ahí con él. Y la persona entraba en oración, entraba en meditación y debía ayunar y no tomar sino agua durante 2 días antes de la iniciación. Y durante esos 2 días la persona estaba en un profundo recogimiento. Ingresaba a un santuario, a un templo donde se respiraba incienso, había una fraternidad allí reunida y todos en profundo recogimiento para darle la bienvenida a aquel ser que iba a ser iniciado. Velas encendidas, un altar, el sumo sacerdote y una serie de símbolos esotéricos muy importantes. La persona llegaba con los ojos vendados y pasaba una serie de pruebas, y eso inclusive viene de la antigüedad, desde la iniciación órfica, de la misma iniciación de los pitagóricos, y pasaba 4 pruebas: tierra, fuego, aire y agua. Luego le tomaban un juramento, sentía miedo, sentía la presencia de la muerte, y después de hacer ese juramento donde empeñaba su vida, tomaba una copa de vino dulce y una copa de vino amargo. El vino amargo representaba los sufrimientos y dolores de la vida, y el vino dulce, las compensaciones y los momentos bellos de la existencia. Una vez que la persona pasaba estas pruebas, era recibido por el gran maestro. Le quitaban la venda y lo abrazaban. Y los hermanos del grupo, como decir nosotros, abrazaban al hermano con amor y le daban la bienvenida. Y decía: ahora eres uno de nosotros. Y en ese momento empezaba una gran celebración, una bella celebración de almas. Entonces se sentaban todos a hablar y a tomarse una copa de vino y un trozo de pan. Eso, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es un rito iniciático. Entonces, nosotros tenemos que construir algo que nos permita entender la muerte como un modelo arquetípico de iniciación. No es la terminación de la vida, es el comienzo de una nueva existencia en medio de unos valores y de una construcción que se ha tenido a lo largo de una vida. ¿Qué pasa con todo lo que nosotros hemos investigado? ¿Qué pasa al momento de la muerte? La persona muere, desencarna,
el alma sale del cuerpo y queda trastocada por el golpe de dejar su cuerpo, como dejar su casa donde ha vivido durante muchos años. Si la persona no tiene un significativo despertar, entonces va a querer volver a penetrar en el cuerpo, aferrarse al cuerpo y sufre. Y mientras que en el mundo de la eternidad pueden pasar 1 o 2 segundos o 10 o 15, aquí pueden pasar semanas y meses. Esto es lo que se llama el adormilamiento de la conciencia del desencarnado. Cuando se trasciende, cuando se pasa de la vida a la muerte, según la tradición antigua, el alma queda perpleja y le muestran 2 películas. Una película, como ir uno a un cine, le muestra absolutamente todo lo que acaba de pasar en su encarnación actual. Absolutamente todo. Y le permiten ver, y en ese momento el alma recuerda otra película, la de su vida pasada. Es decir, la vida que había antes de encarnar. Y esta alma, en medio de su asombro, llega a una conclusión. Lo que el universo quiere es que él mire a ver si aprendió la lección que tenía que aprender o no la aprendió. Nadie lo está juzgando. Nadie lo está condenando. No hay ningún juez que lo esté señalando. Con amor, hay un ser allí que lo acompaña. Puede ser el ángel de la muerte, el ángel de la guarda, una presencia. Y con amor le muestra eso. ¿Y qué es eso? Un aprendizaje. Es una construcción de lo más importante del proceso de una vida. Aquí no hay concepto de pecado. Aquí no hay concepto de mentira. Aquí no hay concepto de condenación. Imagínense ustedes lo que puede sentir un alma que llegue amarrada al remordimiento, amarrada al miedo, amarrada a un Dios vengador que lo va a mandar para el infierno. ¿Qué peor infierno que este que estamos viviendo, por favor? Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán, decía algo muy bello. Decía, el mundo es un infierno en donde hay almas atormentadas y diablos atormentadores. Infierno viene de infernus, que es región inferior. Esta es una región inferior. Entonces, el concepto de la muerte tiene que ser un concepto humanístico, de luz, de amor y de respeto por las leyes inmanentes del universo. ¿Quién dijo que éramos pecadores? ¿Quién dijo que nosotros nacemos del abismo, nos quedamos en el abismo y nos tenemos que morir en un abismo? Nada de eso es cierto. Y como decía un filósofo que yo admiro mucho, basta ya de ideales venenosos. Entonces, ese ser que termina de ver las 2 películas, emocionado como alma, es recibido por seres de luz, por personas que han desencarnado y que tienen alguna relación energética con él. Y es lo que llaman algunas religiones, y eso lo pude yo leer en el rosacrucismo. El alma va a un lugar muy bello que se puede llamar cielo. ¿A qué? Amar, a estar en paz y a prepararse para su próxima encarnación, a recibir enseñanza de maestros de sabiduría que lo único que tienen para entregar es amor. He tenido la oportunidad de acompañar a personas enfermos terminales en su proceso de desencarnación y, por ejemplo, estando todavía encarnados, alucinan y empiezan a decir, mire, estoy viendo a mi papá, estoy viendo a mi abuelo, es que están aquí, están vestidos de blanco. Ellos aquí, ¿qué están haciendo?
Entonces, la medicina toma eso como una alucinación. Eso no es una alucinación, es una percepción de otro plano. Y cuando un alma desencarna o va a desencarnar, sus espíritus afines y sus espíritus hermanos vienen a recibirlo. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto, queridos amigos y amigas? Yo esto lo planteo obviamente con un gran respeto, con una profunda convicción. Si yo voy a irme para Estados Unidos y voy a visitar en Estados Unidos a Alex, ¿no sería muy interesante si yo voy a ir a Nueva York o voy a ir a Miami, yo sentarme antes de viajar y leer un poco de la historia de Nueva York, de Estados Unidos? ¿Cómo es ese país? ¿A qué aeropuerto voy a llegar? ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué idioma se habla? Eso sucede cuando nosotros desde la vida empezamos a pensar en la muerte como un viaje, pero como un viaje bello, lleno de sorpresas, de cosas lindas. Basta ya de ideales venenosos. No lo debemos dejar contaminar por esos aspectos de la religiosidad que tanto daño nos hacen. El concepto de culpa, el concepto de pecado, nada de eso es cierto. Lo único cierto es la inmanencia permanente del espíritu, una divinidad que está abogando por nosotros. Cuando nosotros damos un paso hacia el Padre Eterno, hacia la divinidad da 1000 pasos hacia nosotros. Y esa es la fraternidad que tenemos que construir. Eso es lo que estamos haciendo ahora. No hay que temerle a la muerte. La muerte es un nuevo camino, es cruzar un umbral. No es el castigo que nos ha pintado la cultura. En el frontispicio de un templo de Eleusis decía algo muy bello. Decía, la muerte para el hombre no es maldición, es bendición. Entonces, cuando nosotros empezamos a interpretar la muerte como un modelo arquetípico de iniciación, le quitamos toda esa parafernalia del miedo, todos esos fantasmas que nos han atosigado durante siglos. Porque, por ejemplo, qué bonito el día que yo desencarne, decir, bueno, yo ya me inicié en la logia masónica, en la logia gnóstica, ahora me voy a iniciar en la logia que tiene que ver con la muerte, con la desencarnación. Y esa es una invitación a la vida. Eso nos tiene que hacer felices porque no vamos para ningún infierno, vamos a un paraíso, a un lugar diferente donde existe esa fraternidad en la que nosotros queremos. Pues bien, mis queridos amigos y amigas, eso era lo que les quería compartir. Gracias a vosotros y vosotras por la paciencia, a los seres blancos que estuvieron con nosotros y simplemente pues muchas bendiciones y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, hermano. Wow, qué disertación tan, bueno, no tengo la palabra, me vienen tantas palabras, pero fue muy especial la disertación que nos ha dado con referencia a la muerte. Me ha llenado mucho, ¿sabes? Porque entre ayer y hoy yo estuve meditando acerca precisamente de este tema. Es profundo, pero de la manera como tú nos lo has hecho ver e ilustrar y retarnos con amor a que lo abracemos de una manera como ese proceso natural, ¿verdad? De nuestras vidas. Me parece algo muy especial lo que acabas de compartirnos y le doy gracias a la fuerza de la luz que quedó grabado. Que quedó grabado porque de verdad esto va a ser banquete para muchas personas, ¿verdad? Que en este despertar tienen esta inquietud. Y una de las cosas que yo quiero añadir en lo personal, hermano, para reforzar lo que tú acabas de exponer, es que este proceso de despertar, de llevarnos a esa profundidad, nos lleva a ese portal, a esa puerta que en lo individual tenemos que abrir. Y no la vamos a abrir esa puerta hasta que no superemos el miedo, hasta que no entendamos que la muerte no es un ser desconocido, sino que la muerte, como nombre tal, es simplemente nuestra amiga. Es la puerta que nos lleva a ese punto del más allá
que nos espera de una manera gloriosa, como lo acabas de explicar. De verdad que, bueno, en lo personal quedé muy complacido con tu charla y creo que por ahí ya hay varios manitos. Gracias. Está Davidson, que ya quiere participar. Adelante, Davidson. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Germán, por la Hola, David. explicación. Excepcional, de verdad. Sabes que yo había leído un libro que se llamaba Me lo contó un muerto, de Vladimir Burman, y hablaba justamente de muchas cosas que conversaste allí. Ahorita estoy leyendo un libro que es de meditación de Brian Weiss, Ah, y hay una parte que quería compartir con ustedes que me pareció interesante, ¿no? qué Que a rico. veces nosotros pensamos en el pasado, de las cosas que pudimos haber hecho, y vamos y decimos, bueno, quiero en un futuro hacer esto por mi casa, quiero ayudar a mi familia de tal manera y todo lo demás, ¿no? Y dejamos de vivir el presente y se nos pasan los años, se nos pasan los minutos, las semanas, y cuando tenemos ya canas, ¿no? Entonces, ahí, aquí en el libro, quería compartirles algo. Brian Weiss habla sobre un segmento, una historia. Él habla de que había un monje budista llamado Thich Nhat Hanh y filósofo vietnamita, y dice lo siguiente. Él utiliza la metáfora de saborear una buena taza de té para ilustrar la atención en el presente. Para disfrutar del té debemos tener todos nuestros sentidos en el presente. Solo entonces nuestras manos sienten la agradable calidez de la taza y percibimos el aroma. Saboreamos la dulzura y apreciamos la delicadeza del té. Si le damos vueltas al pasado o nos preocupamos por el futuro, nos perdemos la experiencia de disfrutar esa taza de té. Miraremos la taza y el té ya habrá desaparecido. Y es cierto, a veces nos estamos tomando un café y estamos recordando lo que hicimos en el trabajo, las conversaciones que tuvimos con nuestra pareja, los niños, X. Y ya nos abríamos el café y listo, olvidamos todo. Oye, ¿qué pasó? Estaba cavilando en otras cosas y tenemos a una persona enfrente conversando con nosotros y estamos en otros pensamientos. Entonces nos perdemos el momento presente. Y muchas cosas de las que dijiste me hiciste recordar en la universidad. Tuve una profesora que era teóloga y ella el primer día que nos dice, ¿cómo están muchachos? Nos presentamos todos en la universidad. Dijimos nuestro nombre y todo lo demás. Y la primera actividad que ella nos mandó a hacer a la siguiente clase era que escribiéramos nuestro obituario. Imagínense el silencio que hubo en ese salón. Ella nos dijo, en la próxima clase necesito que ustedes escriban su obituario y me lo traigan. Y si no me escriben su obituario, pido el de su mamá o el de un ser querido. Pues la próxima clase fue excepcional. Cuando cada uno de nosotros empezamos a describir nuestro obituario y que nos sentamos a pensar de que alguien en un futuro va a leer nuestro obituario, caímos en la cuenta que la muerte es parte de la vida, que nos zarandea en algún momento de nuestra existencia. En las reminiscencias que yo tuve de las experiencias vividas, de los viajes astrales, que yo tuve dos, en el segundo viaje astral que yo tuve, que fue extraordinario la experiencia, que yo me sentía como si fuera un santo, que simplemente tenía que hacer el bien, ayudar al prójimo. Yo decía, de verdad que somos ignorantes en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero cuando nos llega la muerte de un ser querido, es cuando nos zarandea la vida y dice, esto te va a pasar a ti y el dolor que tú estás sintiendo en este momento por esa persona, alguien lo va a sentir por ti en un futuro. Cuando yo viví la experiencia del viaje astral, no tenía a la muerte y comprendí que el meditar, el conocer nuestro interior es tan importante para poder afrontar el camino o la senda de la vida.
Entonces, de verdad que agradezco mucho, Germán, toda la disertación, la explicación que has dado excepcional esta noche. Gracias de verdad. Eso es lo que quería decir. Gracias a ti. Davison, eh, hay una cosa con relación a lo que tú acabas de decir que yo quiero aprovechar. Mira, hay un libro que me ha parecido hermoso de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos sabios, que a mí me marcó cuando lo leí. Y eso que tú acabas de decir del epitafio, inclusive yo quería proponerle a Alex, aprovechando lo que tú has planteado, que de pronto para nuestra próxima sesión, porque es que es una idea muy interesante, que para la próxima sesión cada uno de nosotros hiciera su epitafio y lo leemos y lo compartimos aquí. Y mire, les cuento lo siguiente. Un gran amigo, un gran amigo poeta, Francisco González, publicó un libro que se llama Epitafios y recogió entre escritores y amigos epitafios que alguien quería que le colocaran en su tumba, ¿sí? Entonces hubo uno, por ejemplo, de algún presidente que decía, epitafio, aquí estoy y aquí me quedo. Cuando me pidió el mío, que lo colocaron ahí en el libro también, el epitafio mío, pero si Alex acepta el ejercicio, yo hago otro. El epitafio que yo le envié a él era el siguiente, dice, recorrí los caminos de la tierra y en mi paso por el mundo, el vino y el amor me acompañaron. ¿Dónde está la eternidad? Wow, Entonces, interesante. te dejo, Alex, esa idea, sería muy bueno. Y lo Bueno, que la dice acabo, la Davidson, acabo de excelente. escribir, Germán. La acabo de escribir para que no se me olvide y que en algún momento la presentemos al grupo, que está muy interesante. Sí, Gracias, Davidson, por tu intervención. De verdad fue interesante. Ahora le toca el turno a Claudia Valderrama. Adelante, Claudia. Hola, buenas noches. Germán Eugenio, quería darte las gracias por esta charla tan linda, como la fuiste llevando. Siempre amena tu lenguaje, cómo te expresas, me encantó. Y a medida gracias. que ibas hablando, yo iba recordando pues historias, momentos, y creo que este punto en el despertar, de verdad que es importante. Para mí, en mi experiencia, yo no creo que conté aquí que yo hice, cuando estaba no, yo ni siquiera había empezado el despertar, pero hago una meditación en un momento de mi vida que estaba como bien enredada y tengo una experiencia con el Maestro Jesús. O sea, yo sé que en esa meditación Él llegó, me abrazó, no recuerdo que me haya dicho nada, pero, o sea, sentir el amor, la compañía, bueno, fue una cosa maravillosa. Cuando yo despierto de la meditación, yo decía, esto fue real, me dormí, lo soñé, pero algo que yo sentí fue como que me hubieran dicho, todas tus culpas y tus pecados han sido borrados. O sea, yo sentí una ligereza y yo no podía entender en mi pensamiento yo cómo podía sentir eso y pensar eso. Pero después yo decía, claro, bueno, lo fui entendiendo en el transcurso del tiempo, ya cuando empieza el despertar y empieza uno a estudiar, a entender muchas cosas que sí es verdad que la culpa, pecado, siempre nos han hablado de eso. Eso es lo que no nos deja avanzar, no nos deja avanzar. Bueno, esa era una de las cosas que quería aportar porque realmente que para mí, y bueno, yo también le tenía mucho miedo a la muerte, pero bueno, yo lo decía de una manera, como siempre hablo yo, y yo decía, no, uno se muere y llega allá y lo sientan a uno y le ponen esa película y empiezan, y usted, así, pero y yo me reía y todo, y yo decía, y entonces usted no pasó esta, y usted hizo esto, y yo no sé qué, y entonces, y uno allá qué dice. pero,
Pero claro, había un temor en mí porque yo sentía que a mí me iban a juzgar allá. Bueno, ahí en ese momento yo no sabía realmente qué iba a pasar allá. Y otra cosa que me pareció muy linda de lo que tocaste es el vivir para un buen morir. Y es real que desde esta nueva perspectiva que tenemos de la vida, desde este despertar, cómo prepararnos para ese buen morir. Es bien importante. Entonces, muy lindo el tema porque sí, sí me parece bonito y también lo uno con una experiencia que tuve hace poco. Falleció, trascendió el papá de un compañero del colegio. Y el señor ya llevaba como un día y medio agonizando. Entonces, mi compañero me llama y me dice, mira, ¿qué podemos hacer? Porque no queremos que sufra, queremos pues, que parta tranquilo. Entonces yo le dije, mire, colóquele música, empiécenle a hablar, despídanse, denle las gracias, díganle adiós, que todo está perdonado. Y así lo hicieron. Y estaba con sus hijos, la mamá no quiso estar en ese momento, pero ellos le transmitieron al Señor los mensajes de la mamá. Y el Señor se veía sufriendo y como que jadeaba, me contaba él. Y cuando ya empezaron a hablarle y con la música y todo, ya su cuerpo se relajó. Y ya creo que como en una hora partió el alma. Entonces me decía, no, eso fue bellísimo. Claro, ellos digamos que también tienen un nivel de conciencia para poder hacer eso tranquilamente, con mucho amor, pero creo que también lo reflexioné mucho y dije, claro, nosotros también tenemos que prepararnos para que ese momento sea así de maravilloso. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias. Lindas palabras, gracias. Gracias, Claudia. Gracias, de verdad, muy especial. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta para mi hermano Eugenio. De verdad que lo que Germán nos compartió, la perspectiva, ojalá la enseñaran en todas las escuelas, universidades, eso que acaba de compartirnos Germán, porque eso cambiaría realmente la salud de muchos seres, porque esa presión, esa tensión de miedo, de no saber, se disipa en el cuerpo, viendo que hay confianza, hay paz, ¿verdad? Hay un futuro mejor. De verdad que me gustó mucho, Germán, la manera como detallaste los puntos. Y ahorita en mi mente, porque yo quedé extasiado, honestamente. Quedé extasiado porque lo que yo estuve meditando precisamente fue tan profundo como lo que tú estabas explicando y yo me estaba deleitando escuchando. Porque llegar a ese punto y luego expresé que precisamente este despertar nos lleva a ese confrontamiento con la muerte. Y ya no la vemos con temor, como el enemigo, como el fantasma, sino lo vemos ya como esa puerta, ¿verdad? Que se abre, como lo dije antes, para nosotros, para traspasar el otro umbral de lo que ya conocemos, simplemente que se nos olvidó por tanto tiempo en esta vida, ¿verdad? De ilusiones y de juegos, de engaños. Pero ya después, como lo ilustraban, uno llega, te reciben con amor y te hacen ver
tu experiencia, que fue exitosa o no fue exitosa, si tienes que repetirla, etcétera. Eso es lo que muchos, como lo expresó Germán, muchos han contado también este tipo de experiencias que son recibidos por seres de luz y ven a familiares, ven amigos, ven padres, tíos, pero todos pasan y nadie se queda a saludarse, sino que todos pasan de una manera rápida y cariñosa y amorosa, que ese es el sentimiento y sí, la fuerza, la energía de amor que resuena en ese momento, en ese espacio que para nosotros todavía, para muchos, es desconocido, ¿verdad? De llegar ahí, ¿qué sucede? Mientras que por otro lado, bueno, nosotros estamos en este plano, en este presente, en este ahora, estamos esperando una transformación cósmica muy diferente a la muerte. Ese es algo que, y por eso cuando hablaba que este proceso nos lleva a contemplar la muerte, porque sí, queremos vernos transformados, ¿verdad? En cuerpos cristalinos y todo eso. Pero ¿saben qué? Para llegar a ese cuerpo cristalino se requiere morir, se requiere morir, es otra muerte, es diferente a la que estamos hablando, pero esta es una muerte que la vemos nosotros con nuestros propios ojos, nuestro propio ser, en carne propia. Y en este proceso vemos el desprendimiento de las cosas, ya no con dolencia, ya no con tristeza, sino que lo dejamos ir con amor. Con amor. Porque ahora estamos conscientes de que donde vamos a ir no requerimos tanto equipaje, no requerimos tanto bagaje. Entonces, este proceso de ascensión, sí, es de morir. Como lo dijo Germán una vez pasada y lo dijo el Maestro Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque esa cruz es un morir diario. No porque vamos a morir con tristeza, sino no, el morir se hace con alegría, se hace agradable, se hace con contentamiento de corazón, porque ya entendemos dónde estamos parados y hacia dónde vamos, y dónde nos está llevando este proceso de expansión de nuestra conciencia, de sabiduría, y de entender toda la belleza que está detrás, tanto de lo desconocido para nosotros, que era no entender ni saber el significado profundo de la muerte, y que ahora lo entendemos. Y que en esta noche, bueno, hermano Eugenio ha traído más luz, ¿verdad? A ese conocimiento. Quizás muchos de ustedes, y estoy seguro, han leído o han tenido conocimiento, tienen conocimiento de este tema. Quizás estén tímidos esta noche en querer compartirlo, pero en verdad es un tema que tenemos que darle puerta abierta, porque ya no estamos viendo la muerte como una tragedia, sino como un elemento que viene a complementar el proceso de nuestras vidas. Hemos visto gente que ha partido, seres queridos, ¿verdad? En diferentes formas, diferentes circunstancias, diferentes pero ya hoy por hoy, ya lo que vemos es que esa persona pactó en su misión de vida, en su contrato kármico, dejar el mundo, cortar con la vida de esa forma, contrario a las personas, y me parece tremendo también, la persona que comete suicidio requiere de un valor de ultratumba para mí. Una persona que llegue a ese punto de una decisión fría, llámese cobardía, llámese lo que sea, pero requiere, wow,
consciente de que vas a desaparecer de la realidad que ya no, que te agobia, que te ahoga, pero también estás consciente y decir, no me importa nada lo que hay detrás. Ya, a mí me parece ese acto muy tremendo. Y llega para hombres, mujeres, jóvenes y niños, lo que se ha dado los casos. Entonces ahora podemos entenderlo con mucha agudeza y de verdad, wow. Hermano, muchas gracias, honestamente. Por Alex, con mucho gusto. Además, mira que con base en lo que tú estabas diciendo, me hacías caer en cuenta de algo. Una frase que yo escuché de mi madre cuando yo era un niño, de Shakespeare, que decía, aprendemos a nacer cuando morimos y aprendemos a morir cuando nacemos, que me parece muy profunda. Y cuando uno revisa textos de los pitagóricos, de la filosofía de Pitágoras, ellos cuentan que cuando el alma se va a encarnar, las almas que están allá con esa alma que se va a encarnar, casi que lloran y lamentan que se vaya a encarnar, porque esa alma que se encarna llega al mundo del sufrimiento, ¿sí? Entonces es algo muy lindo, y yo creo que nosotros tenemos que aprender como a crecer en el amor, ¿sí? Entender que la muerte es un proceso al que tenemos que llegar, pero hay que darle una interpretación. Yo por eso creo mucho en lo que decía Jung, acerca de un modelo arquetípico de iniciación. Entendamos la muerte como una iniciación, y lo más importante yo creo que también, como le decía ahora Claudia, el amor. Yo creo que en la medida en que nosotros seamos bondadosos en un mundo violento, seamos generosos en un mundo que vive en guerra, seamos altruistas con personas que a nuestro alrededor son egoístas, en esa misma medida vamos nosotros con ese buen vivir, como lo decía Claudia, con ese buen vivir vamos a llegar a un buen morir y llegar uno a la muerte con una actitud de desprendimiento, de amor y de convicción. Además, porque hay una cosa que a mí siempre me ha cuestionado mucho. Para los esenios, la crucifixión de Jesús y la cruz significaba la crucifixión del alma sobre la materia, porque es que cuando el alma para evolucionar necesita estar encarnada. Si el alma está en otro plano, está en una condición espiritual o almática, simplemente está como suspendida en el tiempo. Pero si quiere aprender y conocer y evolucionar, tiene que venir a este escenario tan entretenido y donde uno tiene la oportunidad de encontrar gente así linda como vosotros y vosotros. Yo creo que eso es la generosidad del universo. Gracias, hermano. Qué especial esa palabra última. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, familia, último llamado. ¿Quién tiene una pregunta? Por ahí veo un corazón. ¿Quién tiene? Isabel, ¿querías compartir algo? Isabel Jaramillo. Bueno, pues me ha parecido todo muy interesante y que me tiene aquí pensando la tarea de que nos pone del epitafio. No sé qué decir, no me viene yo qué voy a decir. Aparte de que, pues que yo creo que vine a dejar huella, pero no sé cómo, no me fluye todavía la tarea. Qué especial. Bueno, tú sabes, Isabel, yo estaba pensando que este video tenemos que volverlo a ver todos. Sí. Para poder digerir toda la información que Germán nos compartió esta noche, porque fueron puntos muy, muy sobresalientes en el tema. Ajá, hay que volverlo a digerir. Ajá. Gracias, Isabel. No sé si alguien más quiere añadir una pregunta, una inquietud con referencia. Adelante, Ariana. Quería hacer un comentario referente a los que se quitan la vida. La tristeza es que nunca nos han hablado que muy bien, ellos encuentran como una salida el quitarse la vida.
Lo que nadie les dijo es que cuando uno hace eso, le toca volver a repetir la vida para aprender las lecciones, pero nadie habla de eso. Entonces ellos creen que el pasaporte perfecto es suicidarse, pero hay que pasar ese conocimiento que quedan pendientes con repetir la vida. Wow, interesante, Ariana. Gracias por compartir lo que acabas de decir. Bueno, en eso estamos en este proceso. Estamos ahora descubriendo ese velo, ¿verdad? Que se acaba de remover delante de nosotros y ahora estamos saboreándolo y viendo, wow, que no era como se nos había enseñado y manipulado con los tabúes y los prejuicios que ¿verdad? La sociedad nos ha inculcado, sino que ahora estamos experimentándolo con nuestro propio ser interior, cuando acallamos nuestra alma, acallamos nuestra mente y damos apertura a la penetración en la meditación. Y eso, bueno, nos enseña mucho. No sé si alguien más quiera añadir algo en el tema. Esta noche, bueno, vemos un buen número como para jugar la ruleta rusa. Sí, no sé si alguien más quiera añadir algo. Valentina, si quieres decir algo. Hola Alex, buenas noches para todos. Hola, Pues Valentina. súper interesante, qué pensativa. Sí, tanto por lo que acaban de decir un poco de las personas que se suicidan y toda la charla de Germán, que me pareció buenísima. Pues coincido con todo lo que tú dices, creo que sí, efectivamente es un proceso que hay que mirar, ¿no? Digamos, yo desde mi labor médica veo mucho como el temor a morir. ¿Sí? Entonces lo veo mucho en los pacientes, digamos, específicamente cuando fue lo del COVID, notaba que, digamos, claro, como el alma siente, entonces antes de que ellos se entubaran a todos los pacientes era el pánico y yo decía, claro, él sabe que no se va a dejar entubar o no quiere que lo entuben porque sabe que no va a volver, ¿sí? Entonces yo creo que el alma quedaba como en un limbo en donde obviamente veían a los familiares, el dolor, todo eso, porque como desanda el alma, ¿no? Pero están conectados y eran pacientes que duraban, yo me acuerdo, como 20 días, 30 entubados, prácticamente en coma inducido. Entonces yo decía, wow, esto es interesante porque esas personas nos decían, no, por favor, no. Y yo decía, claro, quién sabe qué está viendo, qué está percibiendo para uno decir. Y entonces digamos que a mí me llegó como mucho como ese trasfondo de la muerte, de ver cómo las personas sienten que les va a llegar ese momento, ¿no? Y cómo es importante y cómo es bonito como llevarlos al transitar, ¿sí? A que no tengan miedo, porque pues obviamente que ellos todo se les exacerba, ¿no? O sea, cuando tú estás muy enfermo, empiezas a ver almas, empiezas a ver desencarnados, como pues nos cuenta Germán Eugenio, pero pues porque digamos también como que uno se empieza a desprender, ¿no? Entonces, pues sí, es súper interesante que hagamos como esta reflexión y pues me gustó mucho, muchas gracias, Germán Eugenio, súper chévere. Oye, Valentina, Gracias, Valentina. Gracias además, por lo que acabas de compartir. además, mira, yo te recomiendo, y tú que tienes, porque eres médica, pero eres una médica muy diferente, el libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche habla mucho y hace referencia al papel que tiene el médico tan importante con ese paciente que muere o que desencarna, ¿sí? Y yo creo que tú que eres una médica y que no solamente veo yo, eres una médica del cuerpo, sino del alma también. Yo creo que ese libro, inclusive él tiene ahí varios capítulos única y exclusivamente dirigidos a los médicos. ¿Para qué? Para que ayuden al alma en ese tránsito a ese otro universo o a ese otro mundo, ¿sí? Entonces, me parecería muy lindo además porque veo y siento que eres una médica muy especial. Eh, Gracias, bueno. gracias. Bueno, por ahí yo tengo una persona en la mira, no sé, muy amigo de Germán, Gerson León, si te gustaría Ah, mi compartir algo. querido Gerson, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico saludarte. Qué bueno, qué Igualmente. bueno. No, yo extasiado.
Ahorita hablando con Germán, pues, anoche que estuvimos hablando. Nosotros vivimos en tertulia permanente, con Gloria y Sí, con sí. vos y con Isabel Cristina. Sí. Sí, precisamente yo le decía a Gloria ahorita, le decía, wow, masterclass. Sí. De pronto, cuando uno habla de la vida y de la muerte, hay algo muy puntual y es que para mí es la vida después de la vida. ¿Sí? Para mí la muerte no existe. Y el momento que se escoja o la forma con la que uno se vaya, no necesariamente es que yo no pasé la prueba y me toca volver a repetirla, sino simplemente que eso fue parte del acuerdo de almas. Ese era el punto de inflexión. Es correcto. Porque cuando en ese nivel álmico, ya ahí no, uno no puede juzgar. Es como de pronto, pero no, masterclass. Hermano, Muy te llevan el alma interesante, siempre. Gerson, muy interesante lo que acabas de Sí, decir. sí. Interesantísimo, porque es un punto que no lo habíamos abordado, pero es interesante lo que acabas de compartirnos, de que no hay juicio, no hay de sentirnos mal, porque si no fue el acuerdo kármico, ¿verdad? No pasa nada. Y de repetirlo, bueno, ya habrán otras maneras, otros niveles, precisamente basados en lo que uno vive, ¿verdad? Adelante, Germán. Es que hay una cosa que me llama mucho la atención y lo que dice Gerson es cierto. Yo inclusive pensaba decir eso al principio, sobre que la muerte no existe. En el libro de Un curso de milagros de Helen Schumann y William Telford, algo así, en el curso de milagros dicen, la muerte no existe, la muerte no la creó Dios. La muerte la generó el mismo hombre y la implementó el gran demiurgo. Y lo que está haciendo Satanás es algo así como pescando en río revuelto, ¿sí? Ahora, lo otro es, yo también pienso lo mismo. Este es un universo de amor. Esto es un universo de fraternidad. Entonces, estoy absolutamente convencido que llegar al momento de la muerte es llegar a recibir el abrazo de la divinidad y a compenetrarnos con lo más esencial de nosotros mismos. Es que yo por eso decía, y replicando a un filósofo que me ha gustado mucho, que es Federico Nietzsche, que es el gran liberador, decía, basta ya de ideales venenosos. Vea, por ejemplo, todo lo que, mire cómo se está manejando ahora el tema con personas de la tercera edad o el adulto mayor. Y hablaba yo con un amigo y le decía, mire, las personas mayores tienen otra dimensión diferente de la vida. Y le recordaba, decía, a mí me ha gustado mucho la cultura griega y una vez se encuentra Gorgias, el discípulo querido de Sócrates, y empiezan a conversar y le dice Gorgias a Sócrates, maestro, yo he estado en todas tus charlas, he aprendido de filosofía, de arte, conozco de política, conozco sobre la inmortalidad del alma. Y mírame, soy más joven que tú. Y le contesta Sócrates, pero no se te olvide, mi querido Gorgias, que yo estoy más cerca a la eternidad que tú. Eso es muy bello. Y eso dice mucho de esa posición que uno debe tener frente a la vida. Interesante, qué interesante. Wow, qué especial. Bueno, amados, no sé si alguien a última hora, Roche, ese corazón lo recibo con mucho cariño. Bueno, quiero despedirme saludando a todos. A Adriana Mediavilla, finalmente, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. A Iván Silva, a Jorman, bienvenido. A Islena Valencia, gusto saludarte. A Elba Inés, que ya está con nosotros. Gerson, Sara Beatriz, a Liliana Quintero, ¿verdad? A Lucy, anda por ahí escondidita, y Gloria Costa, gusto saludarte también. De verdad que ha sido una noche muy especial con este banquete que nos compartió Germán, con esta charla tan Excelente. especial. De verdad que
Yo tengo que volver a ver este video porque quedó muy, muy rico de información que nos va a ayudar a todos, de verdad. Así que bueno. Bueno, sin más que decir, muchas gracias a todos, les quiero y gracias por estar Gracias, esta noche. Germán. Gracias, Alex. Gracias Gracias, a vosotros y a Germán. vosotros. Excelente. Gracias, Germán. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones, Feliz querido amigo. comienzo de semana. Bendiciones. Feliz comienzo de Gracias. semana. Gracias. Feliz noche. Gracias, Germán.